Hola, ¿cómo están? Bueno, continuamos entonces nuestro ciclo de reflexiones dentro de la materia de Introducción al Desarrollo Sustentable, analizando el contexto económico, político, cultural, de emergencia, en particular del neoliberalismo y su vinculación con el desarrollo. Estaremos dando cuenta en este encuentro de hoy, en particular de los impactos del neoliberalismo en América Latina y en Argentina en particular, atendiendo que en los encuentros anteriores hemos recorrido una serie de reflexiones sobre la emergencia del neoliberalismo en general, a inicios de los años 70, y su profundización durante la década del 80 y su extensión hacia el siglo XXI y nuestros tiempos actuales, ¿no? La configuración de un orden mundial globalizado, una globalización económica de corte neoliberal que aún sigue vigente, con la presencia de distintos momentos de pronunciación, ¿no? Oleadas, donde se profundizan estas lógicas neoliberales en los diferentes países del mundo. En particular, nosotros trabajamos en el encuentro pasado el neoliberalismo en Argentina como una primera oleada que se llevó a cabo durante la última dictadura cívico-militar genocida. A partir del año 76, las políticas neoliberales instrumentadas por los civiles también que formaron parte y fueron responsables de la gestión de ese gobierno dictatorial, en el caso de Martínez de Oz, y los ministros que le siguieron, pusieron en marcha una serie de políticas ligadas al ideario y a la práctica del discurso neoliberal, que llevó a una reconfiguración societal muy profunda de nuestra sociedad. Argentina no va a ser la misma a la salida de la dictadura de lo que fue en su modelo anterior de organización. Como hemos trabajado el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones como una dinámica particular de desarrollo, se va a ir desarmando y reconfigurando a partir del modelo de valorización financiera, sobre todo instrumentado por las dinámicas de este modelo monetarista neoliberal. En el encuentro de hoy haremos un hincapié particular y análisis en torno a lo que se configuró como una segunda oleada neoliberal, atendiendo a que la misma se desarrolló sobre todo hacia fines de los años 80 y durante toda la década del 90, concluyendo dramática y trágicamente en la tan mentada y conocida crisis del 2001. Podríamos pensar para luego seguir analizando y reflexionando sobre nuevas oleadas posteriores que llegan hasta nuestros tiempos con la configuración de lo que fue el último gobierno nacional previo que hemos tenido entre el año 2015 y 2019 del Frente Cambiemos. Ahora bien, esta segunda oleada neoliberal nos permite pensar en una serie de situaciones que vamos ahora a tratar de poner en pantalla y que remiten a una continuidad con un contexto internacional eh, donde las potencias occidentales logran avanzar con su propuesta y su modelo de reorganización del Fordismo y una dinámica geopolítica donde se da lugar a, en esos años de fines de los 80 a cierto devenir y conclusión de lo que se dio en llamar el proceso de Guerra Fría, esa confrontación entre el occidente capitalista y una suerte de oriente comunista, representado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? La famosa caída del muro de Berlín en el año 89 marca entonces una instancia de comienzo de una nueva era, que muchos han dado a llamar de corte imperial o neocolonial en Occidente, y en la expansión hacia todo el mundo, con la configuración entonces de este fenómeno que ya hemos estado abordando de la globalización. Cabe señalar que para el caso de América Latina, esa década del 80 se conoció también como la década perdida, en la medida en que
una enorme crisis ligada a los procesos de endeudamiento externo atravesó a la mayoría de los países de nuestro continente americano y sobre todo centro y sudamericano. El proceso iniciado en esa primera oleada neoliberal generó, con la llegada de esos petrodólares que ya hemos visto, con la configuración entonces de ese capitalismo financiero que promovía una lógica de circulación de la liquidez y de las inversiones y de los capitales, pero sobre todo no tanto orientados a los fines productivos, sino a los fines, en el caso sobre todo de Argentina, con un sentido de especulación muy marcada, profunda, y una valorización financiera que se abre desplazando a las lógicas de un capitalismo más productivo. Esa globalización económica y mundialización cultural de corte conservador y esa globalización económica armada en base al ideario neoliberal, se consagra sobre todo en esta segunda oleada a partir de una reconfiguración en torno a una serie de acuerdos que se libraron en la capital imperial de Washington, y por eso se lo llamó también Consenso de Washington, donde se acordaron la instrumentación de reformas del Estado y centramiento en la dinámica dinamizadora del mercado como única salida para el desarrollo contemporáneo y la revitalización del capitalismo. Este ideario del Consenso de Washington se va a presentar como el pensamiento único. La única salida va a ser instrumentar estas dinámicas si se quieren relanzar lógicas de crecimiento y también entonces de desarrollo para los distintos países que integran este nuevo orden mundial de la globalización. Y esto implica que en diversos países del mundo se proponen lógicas de ajuste estructural y profundas reformas, sobre todo del Estado, y de reorganización entonces de ese vínculo en las distintas esferas, ¿no?, de la economía y de la sociedad. Esto lleva a plantear nuevamente, y por eso hablamos también de un discurso y una práctica neoliberal, en la medida en que se vuelven a actualizar las lógicas ligadas a las propuestas de especialización productiva, al desarrollo del intercambio de commodities en el comercio internacional, o sea, esa división internacional clásica que se produjo ya desde los inicios del capitalismo entre países centrales y países periféricos, acentuado sobre todo en el siglo XIX y XX, con esa dinámica de países periféricos que proveen de recursos de materias primas al núcleo central europeo, y en este caso a nivel contemporáneo también norteamericano, de materias primas desde donde emanan la producción de bienes manufacturados con tecnologías y alto agregado de valor. Como ya hemos visto desde las también visiones de América Latina, las teorías de la dependencia, el estructuralismo latinoamericano, se ha señalado que estos procesos implicaron también un intercambio desigual entre ese centro y esa periferia, ¿no?, generando justamente lógicas de desarrollo desiguales y combinadas, veíamos, entre países desarrollados y países subdesarrollados, o sea, países desarrollados que terminan subdesarrollando al resto de lo que se dio en conocer como tercer mundo, ¿no? Sudamérica, África, el sur de Asia. Este discurso vuelve a revitalizarse y por eso hablamos de un liberalismo que emerge nuevamente, y por eso nuevo o neoliberalismo, que implican la adopción de terminologías y lógicas discursivas que parecen innovadoras, con la introducción de algunos términos e imágenes proveedoras de utopías, digamos, para dinamizar el desarrollo, como ha sido la tan mentada y conocida teoría del derrame, que en realidad implicó también, muchos analistas señalan, una mala traducción de lo que se plantearon en algunos discursos
de ese famoso consenso de Washington acerca de el trickle down o el goteo, que para el caso de América Latina y para Argentina fue traducido como derrame, ¿no? Lo cual hacía esperar la posibilidad de que, bueno, algunos países pudieran crecer y también entonces derramar hacia el resto, y en el caso del desarrollo al interior de los países sucediera algo similar. Y esto implicaba que también los países ahora fueran nominados de otro modo, ya no como países subdesarrollados, sino una nueva terminología que los pusiera también en otro escenario, acorde a los tiempos de modernizaciones que estaban implementando, y llamados ahora como países emergentes. Así que teoría del derrame, países emergentes, son términos que van a empezar a circular en el escenario internacional y también en los discursos que se asumen en parte de la academia, pero sobre todo del discurso de la política contemporánea, como términos claves, organizadores entonces de este nuevo ideario. Lo que vamos a ver, como ya hemos mencionado previamente en otros encuentros, es que el neoliberalismo promueve la dinámica de un capitalismo financiero de tipo internacional. Y esto implica la presencia muy activa de organismos multilaterales, ¿no? De crédito sobre todo, como el caso del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, organizando esta dinámica de la globalización. Pensemos también en organizaciones que promueven el libre cambio a nivel internacional, como la Organización Mundial del Comercio, que tiene distintas rondas de encuentros donde los países van acordando, sobre todo impulsados por las grandes potencias, procesos de liberalización de sus economías, sobre todo. Esto implica entonces que el modelo fordista que había entrado en crisis y el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones que se desarrolló en varios países como base también de la configuración de un Estado más redistributivo, un Estado de bienestar, impulsado también por ciertas teorías como las keynesianas, por eso también se lo va a llamar en estados keynesianos de bienestar, empezarán a ver hacia fines de los 70 un proceso de desarme, de crisis, de agotamiento, y por eso la vigencia de este nuevo discurso neoliberal que se expande por todo el orbe. En este sentido, lo que vamos a estar viendo entonces en el caso de América Latina es la configuración de un montón de gobiernos neoliberales hacia fines de los 80, como el caso de Salinas en México, hacia el año 88, Fujimori en Perú en los años 90, en el caso de Brasil, Collor de Mello, su reemplazo por Itamar Franco y Fernando Henrique Cardoso entre el año 90 y el 2002, o sea, la década de los 90 va a estar atravesada también en el contexto regional sudamericano por dinámicas de gobiernos que asumen estas líneas e idearios neoliberales. Y Argentina no está al margen, sino por muy al contrario, con el incipiente y la llegada abrupta de Carlos Menem al gobierno tras la profunda crisis en la que cayó el cierre del gobierno alfonsinista, va a marcar también una década que se expande entre fines de los 80, el 89-90, hasta el año 2001, sobre todo, como la marca de esta segunda oleada neoliberal en Argentina. Entonces, tenemos que pensar que la situación del país en Argentina, con una profunda crisis económica, con sucesos de hiperinflación y reacciones de crisis social muy marcadas hacia fines, mediados del año 89, llevan a un adelantamiento de la entrega del cambio de gobierno de Alfonsín a Menem, y el marco general es que atravesaba toda América Latina, una profunda crisis de endeudamiento externo. A partir de ese ciclo que ya hemos visto, que tuvo que ver con el alza de las tasas de interés, que tornaron inmanejables las deudas asumidas entre los años 70 y 80, en el caso de Argentina sobre todo, por la enorme expansión que tuvo el endeudamiento externo durante la última dictadura cívico-militar genocida, ¿no? Pensemos en esos 4.000 o 7.000 millones de dólares iniciales hacia mediados de los años 70, y la salida de la dictadura con 44.000 millones de dólares
de deuda que implicaban la asunción de la deuda privada como parte de ese paquete estatizado, ¿no? La estatización de deudas privadas implicó también entonces una carga de deuda externa muy difícil de manejar durante el tiempo del gobierno alfonsinista, que deviene entonces en un fuerte corset que lo condicionó para la generación de políticas con mayor grado de autonomía. Los grupos económicos que también se configuraron en esa última dictadura se convierten en capitanes de la industria y van a torcer en una suerte de golpe de mercado el destino de ese gobierno alfonsinista, e implica entonces el adelantamiento del presidente justicialista Carlos Menem, que llega con la idea de superar el estancamiento, lograr esa estabilización macroeconómica tan anhelada, con enormes promesas de crecimiento económico, ¿no? Las frases de la revolución productiva y el salariazo se tornan cantos de sirena para los sectores medios y populares de Argentina, que acompañan entonces con mucha esperanza la idea de tiempos mejores que revean, digamos, la situación crítica en la que se encontraba el país. Se propone una modernización económica, entonces, que en los primeros años de esta década, de los 90, aún no ve la luz. Pensemos que hay otra crisis de corte hiperinflacionario hacia inicio de ese año 1990, y a pesar que el gobierno de Carlos Menem entrega la economía, ¿no? Directamente el manejo de la economía a un grupo económico que exporta y permite el ingreso de divisas argentino, como ha sido el grupo Bunge y Born, cerealero, agroexportador, con sus funcionarios Roy y Rapanelli a cargo del Ministerio de Economía, aún así no logran quebrar esos momentos tan críticos y el devenir en hiperinflación que logró ser recién superada hacia el año 91, cuando emerge la llegada de un ministro que se va a convertir a lo largo de esa década en un superministro, conocido por toda la historia reciente, que es Domingo Facundo Cavallo. Vamos a ver entonces las dinámicas que van asumiendo estas transformaciones del gobierno, producidas desde el gobierno de Menem, sobre todo en el inicio de su gestión con las reformas jurídicas, ¿no? Institucionales, de dos leyes fundamentales, como la Ley de Emergencia Económica y la Ley de Reforma del Estado, que van a permitir la implementación de estas reformas estructurales propuestas por el ideario del Consenso de Washington. Como decíamos, en el año 91 se va a empezar a lograr cierta estabilización, recién cuando se promueve un plan económico denominado de convertibilidad, en la medida en que el signo monetario del peso argentino como nueva moneda establece un equilibrio con el patrón dólar, ¿no? Que gobierna el orden global, y permite la libre intercambiabilidad, un régimen entonces de tipo de cambio fijo que está ordenado de ese modo por ley, e intenta generar entonces una seguridad y estabilidad, e implica también un control de la emisión monetaria ligada a la disponibilidad de divisas externas. Implica también la prohibición de la indexación de contratos, modelo de convertibilidad, y como mencionábamos, el eje puesto en el libre intercambio también de estas monedas como modo de organización de los vínculos comerciales y de las dinámicas de organización de la economía del mercado interno. Todo esto se da en un marco geopolítico de alineamiento internacional con Estados Unidos, ¿no? Que es la potencia imperial global, y en ese entonces lo que se señala es que hay que plantearnos una filosofía pragmática para organizar la realpolitik, y las relaciones carnales van a ser la frase con la cual el presidente Menem una y otra vez nos recuerda que estamos alineados con Estados Unidos como potencia triunfante también, ¿no? Como habíamos dicho, luego de la caída del otro régimen que disputaba un poco la hegemonía del capitalismo, que era
la Unión Soviética. Lo que vamos a ver entonces que en términos de las reformas estructurales neoliberales y las consecuencias socioeconómicas que producen, implican un estadio de cierta mejoría hacia inicios de la década, pero hacia el final de los años 90 veremos cómo se generan procesos de fragmentación y descomposición socioeconómica muy marcados. Ahora bien, volvamos a recordar algunas de las reformas estructurales, como la desregulación de los mercados de bienes y servicios, la flexibilización del mercado laboral, y sobre todo la privatización de empresas públicas, ¿no? De luz, agua, gas, de petróleo, YPF, aerolíneas argentinas, la industria naval, etcétera. Digamos, pensemos que el estado de bienestar en Argentina tenía un desarrollo a cargo de un montón de empresas productoras y de servicios nacionales, que fueron entonces entregadas a cambio también de la estabilidad económica, sobre todo empresas multinacionales y gobiernos extranjeros, que pasaron entonces a cobrarse de algún modo parte de los préstamos concedidos en la década anterior, a partir de la aplicación de esos bonos de deuda externa con los cuales también compraron estas empresas nacionales. La desregulación económica, el quite de aranceles proteccionistas, la apertura entonces comercial y financiera, junto a esta marcada extranjerización de la economía, van a ser las marcas que ciñen a estas reformas, o este paquete de reformas estructurales en nuestro país Argentina. Como decíamos, hay una inicial expansión del Producto Bruto Interno, con la llegada de estos capitales extranjeros, las famosas inversiones extranjeras, pero ya hacia mediados de la década, hacia el año 94, crisis internacionales como la del tequila, después en Brasil como la llamada Callaya, llevan a que los capitales globales que circulan a gran velocidad más allá de las fronteras nacionales generen lo que suelen denominarse el vuelo hacia los mercados de calidad, ¿no? Hacia mercados más seguros. Y esto empieza a generar profundas crisis económicas en diversos países y en Argentina de modo particular. Entonces ahí vemos algunas limitaciones de esta segunda experiencia neoliberal que empiezan a producir instancias de recesión que ya pasan a ser de pasajeras a estructurales, con la generación de un proceso de desindustrialización, elevada desocupación y subocupación, instancias de precarización laboral, deterioro de este mercado de trabajo muy marcados, y nuevamente un ciclo de fuerte endeudamiento externo para poder sostener el funcionamiento de la economía. Esto no se hace sin que esa segunda década de los 90, sobre todo el segundo mandato del gobierno menemista, tras la reforma de la Constitución del año 94, donde pasamos de un gobierno de 6 años a 4, como dinámicas de gobierno del Poder Ejecutivo nacional, vamos a ver que en ese segundo periodo de mandato menemista se incrementan las resistencias populares y sociales, se instalan junto a esos procesos de crisis de desindustrialización y crisis económica creciente, instancias de movilización y visibilización de quienes pasan a estar desocupados por largos periodos de tiempo y pasan a ser desocupados estructurales. Sus demandas se expresan en protestas, en luchas callejeras, y aparecen los primeros escenarios de visibilización de estos desocupados en términos de los fogoneros o los que cortaban los caminos, las rutas para hacerse ver, haciendo piquetes, y de allí la denominación de piqueteros, ¿sí? Junto a la realización de instancias de supervivencia y de solidaridad social popular, con ollas populares, comedores populares y escolares para sostener la crisis que estaba ya instalada dentro de nuestro país. Pero este modelo de convertibilidad continúa. Tenemos sí un agotamiento político que lleva a que aparezca una nueva configuración política que intentaba romper con la lógica de los partidos tradicionales, y aparece una propuesta de una alianza entre el radicalismo y
un frente derivado del justicialismo, que se llamó Frente por un País Solidario, el FREPASO, producen una alianza que logra llevar al gobierno presidencial a De la Rúa, que era el candidato proveniente del Partido Radical. Ahora bien, la dinámica económica de este nuevo gobierno no logra generar innovaciones y por el contrario, se aferra al plan de convertibilidad como única tabla de salvación. Y esto mismo va a llevar a su fracaso, a su pronto fracaso, porque vamos a estar en presencia de uno de los gobiernos más cortos de la historia reciente, digamos, en el año 99 asume De la Rúa, y en el año 2001, con la enorme crisis que se produce, va a estar terminando su mandato. Lo que vamos a ver entonces es que a nivel económico Argentina no logra salir de este plan neoliberal y las consecuencias sociales son críticas. Prosiguen los intentos de flexibilización laboral, se incrementa la desocupación y subocupación, junto entonces a instancias de precarización y tercerización laboral, y la desindustrialización avanza, ¿no? Aparecen por todos lados salidas que ya venían desde el gobierno menemista, que tienen que ver con la generación de mecanismos de servicios, sobre todo, como los remises, los kioscos, las canchas de pádel, son símbolos de esa década de los 90 que se perpetúan y van agotándose como mecanismo de supervivencia durante este gobierno de la Alianza. Lo que vamos a ver es que el endeudamiento externo que debe asumir también este gobierno de la Alianza es increyente y de muy difícil manejo, a punto tal que ya iniciado el siglo XXI, en el año 2000 y 2001, la banca privada deja de dar financiamiento al gobierno nacional, y la banca pública internacional, el Fondo Monetario Internacional, entrega una serie de préstamos multimillonarios de 10.000 millones de dólares, que se dieron a llamar el gran mega canje, como blindajes a la economía, pero la economía ya está, y la política en una instancia de crisis plena, que produce rápidamente el deceso de este gobierno. Lo que vamos a ver entonces es una profunda crisis de salud, de la educación, una crisis social ampliada, y lo que implica esto es la caída, ¿no? Una implosión del modelo de subdesarrollo, en realidad neoliberal, con una redistribución regresiva del ingreso y un claro aumento de la pobreza, ¿no? Que lleva a límites exorbitantes la pobreza estructural y la configuracional funcional de la pobreza en nuestro país. Pensemos que casi la mitad del país cae bajo la línea de pobreza, y esto no se hace también, como veníamos viendo, sin resistencias populares, que se profundizan, se amplifican, las demandas de los desocupados, piqueteros, movimientos sociales, marchas en las avenidas, en las calles, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires y en las capitales de provincias del país, y en un montón de otras ciudades y regiones, casi todos los días, ¿no? Aparecen nuevos fenómenos que se expanden, los recicladores urbanos, los cartoneros, y cada vez más ollas y comedores populares por todos lados. Esto implica que llegamos al 2001 y finalmente, tras haber sido convocado nuevamente Cavallo como ministro de Economía, termina renunciando, y su equipo, Sturzenegger, que después va a ser presidente del Banco Central durante el gobierno nacional de Cambiemos, del macrismo, era el secretario de Política Económica y encargado de la deuda externa, y la propuesta de el armado de una serie de contenciones con, como el corralito para evitar el excesivo drenaje, ¿no? Y la fuga de divisas, no logra hacer efecto, y Cavallo termina renunciando, y en pocos meses más, en diciembre del 2001, el presidente de la Rúa también renuncia tras marchas y movilizaciones masivas y la fuerte represión que se genera con saldos trágicos de
de más de 30 muertos, a partir de la instauración de un estado de sitio que fue totalmente desoído por la ciudadanía. Aquí tenemos alguna serie de etapas de diarios que muestran tanto desde el momento en que asume de la Rúa como la caída de este efímero gobierno y el fracaso estrepitoso también entonces de esta segunda gran oleada neoliberal con esta propuesta de desarrollo-subdesarrollo para el caso argentino, que había sido un laboratorio, ¿no? Exitoso en los primeros años de la década de los 90, llevado como un modelo internacional a imitar, pero que mostró sus enormes limitaciones y las imposibilidades de salir y de generar dinámicas productivas de desarrollo que incorporara a las mayorías poblacionales y ciudadanas. Esta crisis entonces del 2001 marca de algún modo el cierre y la caída de esta segunda oleada neoliberal y la necesaria reconfiguración que se plantea posteriormente con una dinámica postconvertibilidad más de corte neodesarrollista, que sobre todo va a poner en marcha los gobiernos del kirchnerismo que se suceden entre el año 2003 y 2015. Veremos a continuación que entre el 2015 y el 2019, nuevamente tras una sensación de agotamiento de cierto dinamismo de esas lógicas distribucionistas, productivistas del modelo kirchnerista, vuelve a triunfar como un nuevo canto de sirena, un ideario neoliberal, bajo una dinámica también modernizadora de un partido nuevo, que unifica a expresiones novedosas de la derecha política, que intenta vía democracia, instalar también un nuevo ideario neoliberal, y logra hacerlo y configurar de algún modo una tercera oleada neoliberal que será fase de estudios para tiempos posteriores. Hasta aquí entonces podemos señalar que hemos planteado entonces un recorrido del neoliberalismo en América Latina y sobre todo en Argentina, y haciendo foco en esta segunda oleada en la que nos encontramos. La tercera oleada neoliberal podremos seguir analizándola en otra oportunidad. Muchas gracias.